like a Hellcat. Hoy vamos a continuar desarrollando el material correspondiente a la teoría de circuitos eléctricos 2. Nos estaremos enfocando hoy en el conocimiento de lo que es la relación de fase entre dos formas de ondas senoidales y lo que son los fasores. Iniciamos. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto ondas senoidales que tienen valor máximo en pi sobre 2 o 90 grados y en 3 medios de pi o 270 grados, con valores de 0 en su inicio en pi o 180 grados y en 2 pi radianes o 360 grados. Vamos a ver qué sucede si esa onda se desplaza en el plano a la derecha o a la izquierda de 0. Recordemos que la ecuación matemática básica para una onda senoidal es a sub m seno de omega t o a sub m seno de alfa, donde omega t y alfa son una medición en el eje horizontal. Entonces, cuando la onda se desplaza a la derecha o a la izquierda de el 0 establecido en el plano, la ecuación general o ecuación matemática de la forma de onda pasa a ser a sub m seno de omega t más teta, donde teta representa el ángulo en radianes o grados hexadecimales que la forma de onda ha sido desplazada. El primer caso es si la forma de onda pasa el eje horizontal con una pendiente de tendencia positiva antes de 0 grado, la expresión matemática para la forma de onda sería a sub m seno de omega t más teta. Y como podemos ver aquí, ya que la onda inicia antes de 0, se relaciona con un ángulo positivo más teta. Cada vez que tengamos una ecuación de este tipo, donde el ángulo de desplazamiento tenga relacionado un signo positivo, sabemos entonces que para dibujarla en el plano, esta debe partir del lado izquierdo de 0, es decir, antes de llegar al 0. La magnitud de esta onda está determinada por a sub m seno de teta. Segundo caso es si la forma de onda pasa a través del eje horizontal con una pendiente también positiva, pero después de 0. Si pasa después de 0, entonces la expresión matemática para la onda senoidal sería a sub m seno de omega t menos teta. Por lo que cuando tengamos una expresión de una onda senoidal y veamos que la onda asociado al ángulo de desplazamiento hay un signo negativo, indica que esta parte después del 0 en el plano. La magnitud en este caso sería determinada como a sub m seno de menos teta, pero por identidad trigonométrica tenemos que pasa a ser menos a sub m seno de teta. Un tercer caso es que si la onda pasa con un ángulo de tendencia positiva antes de 0 con 90 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa una onda con 90 grados antes de 0 en el plano, que se convierte en una onda cosenoidal? Es decir, el seno de omega t más 90 grados es igual al seno de omega t más pi sobre 2, aquí está expresado en grados hexadecimales, aquí está expresado en pi radianes. Eso va a ser igual coseno de teta.
de omega t. O bien, el seno de omega t es igual al coseno de omega t menos 90 grados igual al coseno de omega t menos pi sobre 2. Esto nos indica que hay una relación de 90 grados de diferencia entre un coseno y un seno, por lo cual estaremos viendo cómo salen estos en una diapositiva que se encuentra más adelante. Entonces, la relación de fase entre una onda senoidal y una cosenoidal la podemos ver en esta gráfica. Vemos que la onda seno sale desde el origen en 0, pasa aquí, llega a 180 grados o pi y completa su primer ciclo en 2pi. La onda cosenoidal sale 90 grados antes de 0, tiene su punto máximo aquí, completa su semiciclo positivo en pi sobre 2 para la onda senoidal. Cuando la onda senoidal se hace 90 grados, la cosenoidal se está haciendo 180 grados o pi. Y esa onda cosenoidal termina 90 grados antes de la onda senoidal, es decir, entre medio de pi o 270 grados de la onda senoidal. Los términos adelantar o retrasar se utilizan para indicar la relación entre dos formas de ondas senoidales de la misma frecuencia. El ángulo de fase entre dos formas de onda se mide entre aquellos dos puntos que cada una cruza sobre la horizontal con la misma pendiente. Si ambas formas de onda cruzan el eje en el mismo punto con la misma pendiente, se dice que están en fase. Es decir, dos ondas que inicien y terminen en el mismo punto estarán en fase. Para comparar dos ondas debe de considerarse los siguientes puntos. Primero, que ambas ondas deben de estar expresadas en seno o coseno, es decir, en la misma función trigonométrica, expresadas con amplitudes positivas y tener la misma frecuencia. Ahora vamos a ver lo que estaba conversando de la conversión de una onda seno en coseno y viceversa. Sabemos que en esencia el seno y el coseno son la misma función, pero con una diferencia de 90 grados. Por lo tanto, el seno de omega t es igual al coseno de omega t menos 90 grados. La relación geométrica entre las distintas formas de la función de seno y coseno puede obtenerse a partir de la figura siguiente. Aquí tenemos en el eje real positivo el seno positivo del ángulo, en el eje imaginario positivo el coseno positivo del ángulo, en el eje real negativo el seno negativo del ángulo y en el eje imaginario negativo el coseno negativo del ángulo. Entonces, si queremos obtener el coseno de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que los ángulos se miden en dirección opuesta a la manecilla del reloj. Si queremos saber cuánto vale el coseno, decimos que el coseno vale seno de ángulo más 90 grados. Y si queremos determinar el seno, ¿qué decimos? Que es el coseno menos 90 grados porque estamos midiendo contrario a la manecilla del reloj. Veamos. Coseno del ángulo es igual al seno del ángulo más 90 grados. El seno del ángulo es igual al coseno del ángulo menos 90 grados. Para menos el coseno, como está aquí en el eje real negativo, podemos medirla tanto en la dirección contraria a la manecilla del reloj como en la dirección de la manecilla del reloj. Si la medimos en la dirección contraria a la manecilla del reloj, los ángulos serán positivos. Y si la medimos en la dirección de la manecilla del reloj, los ángulos serán negativos. Entonces tendremos que para medir el seno del ángulo va a ser igual al seno del ángulo más o menos 180 grados, dependiendo de cómo lo midamos. Si lo hacemos en la dirección de la manecilla del reloj o contrario a la manecilla del reloj. Caso similar tenemos con menor coseno del ángulo. El menor coseno lo podemos medir en la dirección contraria a la manecilla del reloj y tendríamos 270 grados positivos, pero si lo medimos en la dirección de la manecilla del reloj tendríamos 90 grados negativos.
Y eso es lo que me dice aquí, que para un menos coseno también va a tener dos posibilidades. O el seno del ángulo menos 170 o el seno del ángulo menos 90 grados. Además, debemos tener en cuenta lo siguiente, que el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa y que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Si una expresión senoidal se presenta como voltaje igual a voltaje máximo por el seno de omega t, el signo negativo estará asociado con la parte senoidal de la expresión, no con el valor pico, es su m, por lo que la expresión, si no es por conveniencia, deberá escribirse como sigue, que el voltaje en el instante determinado va a ser igual al voltaje máximo o al valor máximo de voltaje por menos el seno de omega t, viendo que el signo negativo pasa a la parte senoidal que es con la que está asociada. Por ejemplo, dado que el menos el seno de omega t es igual al seno de omega t más o menos 180 grados, también puede escribirse como que el voltaje es igual al voltaje máximo por el seno de omega t más o menos 180 grados, revelando que un signo negativo puede reemplazarse por un cambio de 180 grados en el ángulo de fase más o menos. Es decir, podemos usar a conveniencia ya sea E igual a menos E sub m seno omega t, podemos usar E sub m seno omega t más 180 o E sub m seno de omega t menos 180 grados. La relación de fase entre dos formas de onda indica cuál de estas se adelanta o se atrasa con respecto a la otra y por cuántos grados o radianes. Ahora vamos a ver varios ejemplos de cómo determinar la relación de fase entre las formas de onda sinusoidal cuando se nos da un conjunto o un par de ecuaciones senoidales. Primer ejemplo. El primer ejemplo dice que encuentra la relación de fase entre una forma de onda de voltaje igual a 10 seno omega t más 30 grados y una de corriente igual a 5 seno omega t más 70 grados. Como explicamos anteriormente, si el ángulo de desplazamiento o el ángulo de fase está asociado a él un signo positivo, indica que estas ondas deben de dibujarse en el lado izquierdo del plano o antes de cero. Para el voltaje dice que está 30 grados antes de cero y aquí dibujamos la onda de voltaje con un valor máximo de 10 voltios, baja a 0 y termina en 2pi o 360 grados. Para la onda de corriente dice que inicia a 70 grados antes de cero y asumimos que de aquí a aquí hay 70 grados. Aquí venimos a la máquina de corriente con su valor máximo de 5 amperes, baja y termina su primer ciclo. Como podemos observar, la onda que termina primero su ciclo es la onda de corriente, por lo que la diferencia que hay entre el punto que inició la onda de corriente y la que inició la onda de voltaje es lo que va a representar el desfase que hay de una con la otra. Y como vemos, la diferencia entre este punto y este punto, es decir, los 30 grados donde inició la onda de voltaje y los 70 grados donde inició la onda de corriente, la diferencia entre esos dos puntos de 40 grados, entonces se dice que la onda de corriente adelanta a la onda de voltaje en 40 grados, o también se puede decir que la onda de voltaje está retrasada con respecto a la corriente en 40 grados. Un segundo ejemplo me da donde da una señal de corriente, una onda de corriente de 15 seno omega t más 60 grados y una de voltaje de 10 seno omega t menos 20 grados. Como sabemos, ya la onda de corriente se va a dibujar en el lado izquierdo antes de cero y la onda de voltaje, como el ángulo de fase tiene asociado un signo negativo, se dibuja al lado derecho del cero. Entonces, dibujando la onda de corriente tenemos que si decimos que de aquí a aquí hay 60 grados, ella va a subir a su valor máximo de 15 amperes, va a bajar y va a concluir su primer ciclo en este punto.
para la ecuación de voltaje, que va a comenzar 20 grados después de cero, iniciará desde aquí, llegará a su punto máximo de 10 voltios y terminará su primer ciclo aquí. Entonces, como vemos que la onda de corriente inicia primero y termina primero su ciclo, se dice que por la diferencia que hay desde estos 60 grados que hay aquí y estos 20 grados que hay aquí, que serían la suma de ellos dos, 60 más 20 sería 80, entonces se dice que la corriente adelanta al voltaje en 80 grados o el voltaje está retrasado con respecto a la corriente por 80 grados. Otro ejemplo es este, nos dan una onda de corriente expresada en coseno y una onda de voltaje expresada en seno. Como sabemos que tenemos que tener expresada las dos en coseno o en seno, lo que vamos a hacer es convertir esa onda coseno de corriente en una onda seno, utilizando lo ya aprendido de la figura de geometría que vimos. Decimos que ese coseno es igual al seno de omega t más 90 grados. Decimos que I igual a 2 cosenos de omega t más 10 grados es igual a 2 senos de omega t más los 10 grados que tiene asociado más los 90 de convertir el seno a coseno, me va a dar que eso va a ser igual a 2 senos de omega t más 100 grados. Graficando aquí, ¿qué vamos a tener? Que la ecuación de corriente va a salir 100 grados antes de cero. Lo medimos aquí. Sale la onda de corriente. Concluye aquí. Y la onda de voltaje que sale 10 grados después de cero va a iniciar aquí y va a concluir su ciclo aquí. Entonces, la diferencia entre estos dos, que sería la suma de los 100 grados que hay aquí y los 10 grados de cuando comienza la onda de voltaje, sería una diferencia de 110 grados. Y como vimos que la corriente comienza primero y termina su ciclo primero, que la de voltaje, entonces se dice que la corriente adelanta el voltaje en 110 grados o que el voltaje está retrasado con respecto al voltaje por 110 grados. Otro ejemplo que vemos es este que está aquí. Mantenemos la onda de corriente y tenemos un signo negativo al inicio que, si vemos, él estaría marcando a un menos 1 que está ahí, que no se marca, pero sabemos que no está asociado al valor máximo corriente que es 1, sino a la parte senoidal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto podemos solucionarlo de dos maneras. Sabemos que el seno en el eje negativo, en la parte real negativa, se puede medir de dos formas, tanto con más 180 si lo medimos en la dirección contraria a la manecilla de reloj, o de 180 grados si la medimos en la dirección de la manecilla de reloj. Por eso vamos a tener dos soluciones posibles. Entonces, utilizando primero el menos 180 grados, que sería midiéndolo en la dirección de la manecilla de reloj, vamos a tener que menos seno omega t más 30 grados va a ser igual que al seno de omega t más los 30 grados de desplazamiento menos los 180 grados de tomar en consideración el signo negativo, midiéndolo en la dirección de la manecilla del reloj, va a tener que seno, que eso va a ser igual al seno omega t menos 150 grados. Si dibujamos esto en el plano, vamos a tener que el voltaje sale 10 grados antes de cero y aquí lo tenemos, la onda de voltaje. Y la de corriente que sale 150 grados después de cero a la derecha. Entonces aquí queda claro que quien adelanta a quien es el voltaje, adelanta la corriente porque inicia primero y termina primero su ciclo. Y en cuanto adelanta a quien, en la suma los 10 grados que hay aquí, más los 150 grados, donde inicia la onda de corriente. Entonces se dice que B adelanta ahí por 160 grados, ok, está retrasado con respecto a B por 160 grados. La otra forma de hacerlo considerando la medición del seno en la dirección contraria a la manecilla del reloj.
Entonces, menos seno omega t más 30 grados sería igual a seno omega t más 30 más 180 sería igual a seno omega t más 210 grados. Cuando dibujamos en el plano la onda de corriente, estaría con 210 grados antes de cero y la onda de voltaje en 10 grados antes de cero. Entonces estaría diciendo que la onda de corriente adelanta el voltaje por 200 grados o que está retrasado con respecto a ahí por 200 grados. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que son los fasores. Y decimos que para la suma de voltajes y corrientes senoidales existen varios métodos, como por ejemplo el de colocar ambas formas de ondas senoidales sobre el mismo conjunto de ejes y añadir algebraicamente las magnitudes en cada punto sobre la abscisa. Pero este es un proceso largo, tedioso y con precisión limitada. Un método más corto utiliza el vector radial en rotación que utilizamos para la conducción de la onda senoidal, es el vector fijo, a partir del cual estuvimos utilizando para construir o obtener una onda senoidal a partir de la medición o comparación de los grados hexadecimales y los pi radianes. Entonces, este vector radial que tiene magnitud constante sin longitud, un extremo fijo en el origen, se denomina fasor cuando se utiliza y se aplica a circuitos eléctricos. Durante su desarrollo rotacional, la onda senoidal, el fasor tendrá en instantes de cero las posiciones que se van a mostrar en la parte A para cada forma de la parte B en la figura siguiente. Tenemos que esta es la parte A de la figura y de la parte B. Y nos dan dos formas de onda, que serían en este caso esta que está aquí y esta que está aquí. Esta sería verso 1, que tiene una magnitud, una amplitud máxima de 2 voltios y un ángulo de desplazamiento de 90 grados, como me indica aquí. Y este que está aquí tiene una amplitud máxima de 1 voltio y tiene un ángulo de desplazamiento de 0, ya que parte del origen o pasa por el origen. Entonces, para esa onda 1, vamos a representarla como un vector. ¿Y qué sería? En forma facilitar, la magnitud con el ángulo asociado, que sería 2 voltios, y su representación de 90 grados. Ahora, la onda número 2 sería de 1 voltio a un ángulo de 0 grados. Entonces, ¿cómo vamos a tener el vector resultante, que sería este, la suma de esos dos vectores? Bueno, como están expresados en forma polar, nada más módulo y ángulo, no se pueden sumar, entonces habría que llevarlo a forma rectangular, como multiplicando primero los 2 voltios de aquí por el coseno del ángulo, para tener la parte real, que será 90 grados el ángulo, y el 2 también multiplicado por el seno de 90, que sería la parte imaginaria. Igualmente, para este vector de 1 voltio, multiplicaríamos el 1 voltio por el coseno de 0 y por el seno de 0 para tener las partes reales e imaginarias. Podemos sumar estos valores, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, y luego lo elevamos al cuadrado ambos valores y le sacamos a raíz cuadrada. Esto nos daría la magnitud, que para este caso es de 2.236 voltios. Y para el ángulo sería la inversa tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, que en este caso dio un valor de 63.43 grados. Si lo vemos aquí en la gráfica, en la parte B que vamos a tener, esta sería la onda resultante de sumar la onda 1 más la onda 2. Entonces, observando la parte de la figura anterior, y utilizando la regla de vectores, se puede mostrar que está en forma polar, 1 voltio, ángulo de 0 grados, a 2 voltios, ángulo de 90 grados, a una magnitud de 2.236 voltios, a un ángulo de 63.43 grados. En esta palabra, se convertimos V1 y V2 a la forma factorial por medio de D igual a V seno omega t más o menos θ, aquí empezarán en el tiempo. Nos pasamos a la forma factorial como V que sería el módulo, en este caso sería el valor de RMS, más o menos
el ángulo de desplazamiento. Lo sumamos algebraicamente utilizando álgebra de números complejos. Podemos encontrar la forma fácil de calcular S2 con poca dificultad. Aparte de la figura que muestra las magnitudes y las posiciones relativas de los diferentes fasores, se denomina diagrama fasorial y es en realidad una foto instantánea de los vectores radiales en relación en T0. A esto es lo que se llama diagrama fasorial. Es una foto instantánea de lo que representa estas dos formas de onda y el vector resultante, la suma de estas dos. Por tanto, si se quiere en el futuro la suma de dos senoidales, deberían convertirse primero al dominio del fasor y encontrar la suma utilizando la compleja. El resultado puede convertirse entonces al dominio del tiempo. Dado que se utilizan valores RMS, es decir, valores efectivos, en lugar de valores pico, de forma casi exclusiva en el análisis de circuito por corriente alterna, ahora el fasor será definido para propósitos prácticos y de uniformidad teniendo una magnitud igual al valor RMS de la onda senoidal que representa. El ángulo asociado con el fasor permanecerá como se describió anteriormente, que representa el ángulo de fase. Vamos a tener el voltaje, va a ser un valor RMS, el ángulo de fase y la corriente. Un valor RMS de la corriente por el ángulo de fase. Dado que veis un valor RMS y θ es el ángulo de fase. Debe señalarse que la notación fasorial, la onda senoidal siempre es de referencia y la frecuencia no se representa. Y que para utilizar el ángulo de fasores para cantidades senoidales es aplicable únicamente para formas de onda que tienen la misma frecuencia. Para operar con fasores, tenemos que considerar los siguientes puntos. Las operaciones con números fasoriales se deben de tener en consideración las siguientes premisas. En forma fasorial, las sumas restas solo pueden realizarse cuando los mismos tengan el mismo ángulo o al menos que estos difieran solo múltiplos de 180. En forma polar, las magnitudes se multiplican y los ángulos se suman de forma algebraica. Y en forma polar, la división se logra dividiendo la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador y restando el ángulo del denominador y el ángulo del numerador. Esto es básicamente las mismas condiciones que deben de reinar en la operación de números fasoriales, es decir, de números complejos. Lo mismo que hacemos para realizar operaciones con números complejos, es lo mismo que vamos a tener en consideración con números fasoriales, ya que es lo mismo, las mismas reglas para fasores, forma polar, números complejos. Vamos a ver un ejemplo. Convierta del dominio del tiempo al dominio del fasor. Aquí se nos presentan tres ejemplos que están expresados en el dominio del tiempo para llevarlo al dominio del fasor. Para llevarlo al dominio del fasor, nos indicaron que tenemos que el ángulo de fase va a quedar igual y que lo que va a variar es la amplitud máxima de la onda, que tenemos que llevarla a un valor RMS. Aquí para este ejemplo de raíz de 2 por 50 seno omega t, tenemos que no hay ángulo asociado de desplazamiento, por lo que quiere decir que el ángulo es 0 grados. Aquí lo tenemos igual, ángulo de 0 grados. Y para expresar este valor, esta amplitud máxima como un número fasorial, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 0.707, lo cual al multiplicar raíz de 2 por 50 por 0.707 me va a quedar un valor de 49.99, lo que es lo mismo de 50. Entonces este valor de raíz de 250 seno omega t se puede expresar en el dominio fasor como 50 ángulo de 0 grados. Para este segundo ejemplo, que nos dan 69.6 seno omega t más 72, lo que hacemos es el 72 pasa igual que el ángulo de fase y multiplicamos por 0.707 los 69.6 que tenemos aquí como magnitud. Entonces eso nos va a dar 0.707 por 69.6, nos va a dar 49.21, un ángulo de 72 grados.
Para este tercer ejemplo, que me dice 45 coseno de omega t, si me dan una onda cosenoidal, podemos también llevarla a seno. ¿Cómo? Con los 90 grados de desplazamiento o relación que hay entre el coseno y el seno. Decimos que para este 45 llevado a RMS lo multiplicamos por 0.707. Está aquí, 0.707 por 45. Y el ángulo de llevar el coseno a seno sería de 90 grados. Entonces sería igual a 31.82 a un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice que escriba las siguientes expresiones unidades para los fasores cuando la frecuencia es de 60 grados. ¿Para qué nos sirve la frecuencia? Para obtener la velocidad angular. Entonces, para el primer ejemplo, ¿qué nos dice? Me está dando un fasor que es igual a I, igual a 10, a un ángulo de 30 grados. Como esto es un valor de RMS, tengo ya un valor máximo. Lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que hicimos anteriormente, que lo multiplicamos por 0.07. En este caso, lo vamos a dividir entre raíz de 2. A multiplicarlo por raíz de 2, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que I igual a 10, ángulo de 30 va a ser igual a ¿qué? A raíz de 2 por 10 seno de 2pi por los 60 Hz que nos dieron aquí, más los 30 grados. Entonces, la corriente va a ser igual a 2 por 10 va a ser, la raíz de 2 por 10 va a 14.14 seno de 377t, que sale de multiplicar 2 por 3.14 por 60, más el ángulo de fase que es 30 grados. Para el segundo caso me da un voltaje de 115 a un ángulo de menos 70 grados. Hacemos lo mismo. Raíz de 2 por 115 por el seno de 377t, porque la frecuencia es la misma, menos el ángulo de fase que es 70 grados. Multiplicando raíz de 2 por 115 me da 162.6 seno de 377t menos 70 grados. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar una de las leyes básicas de los circuitos eléctricos, como es la ley de voltaje de Kirchhoff, y luego vamos a aplicar una serie de artificios matemáticos relacionados con las operaciones con números complejos que nos permitirán obtener el valor que me están solicitando. En el caso de este ejemplo, me están presentando un circuito en serie donde me están pidiendo que encuentre el voltaje de entrada y me dan el voltaje en estos dos elementos que tenemos aquí para una misma frecuencia de 60 Hz. Entonces tenemos que el voltaje en A en los terminales de este elemento sería 50 seno de 377t más 30 grados. Y el voltaje en B, en este elemento que está aquí, sería 30 seno de 377t más 60 grados. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, creo que dice que la suma de los voltajes a lo largo o en un circuito en serie es igual a 0. Pero como están viendo el voltaje de entrada que conocemos sería el voltaje de entrada sería igual al voltaje en A más el voltaje en B. Aquí lo vemos. Buscando la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje en A más el voltaje en B. Al convertir del dominio del tiempo al dominio del fasor, es decir, para expresar los valores máximos de las dos ondas de voltaje con valores RMS, lo que hacemos es que para B sub A multiplicamos los 50 por 0.707 me va a dar 35.35 y el ángulo de fase queda igual que 30 grados. Para B sub B multiplicamos 30 por 0.707 que es 21.21 y el ángulo me queda igual que es de 60 grados. Al convertir de la forma polar a la rectangular para poder hacer la suma, para poder sumar estos valores tenemos que dar la forma rectangular. ¿Qué hacemos? Para B sub A multiplicamos los 35.35 por el coseno de 30 para que nos dé la parte real y por el seno de 30 poner la parte imaginaria. Igual operación vamos a hacer para B sub A. Y aquí lo tenemos B sub A 35.35 por el coseno de 30 me da 30.61 voltios y por el seno me da
17.68 en la parte imaginaria. Para B sub B, multiplicamos 21.21 por el coseno de 60, nos va a dar 10.61 en la parte imaginaria. Y por el seno de 60 nos va a dar 18.37 en la parte imaginaria. Ahí sí podemos ya realizar la suma. Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Aquí tenemos entonces la suma. Ya para resolver nos va a dar como resultado 41.22 voltios en la parte real y 36.05 en la parte imaginaria. Al convertir de la forma rectangular a la forma polar, vamos a tener lo siguiente. Vamos a encontrar la magnitud, que sería la raíz cuadrada de ese valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado, me va a dar la magnitud de 54.76. Y el ángulo sería igual a la tangente inversa de 36.05 entre 41.22 me da 41.17 grados. Pero como el problema, los voltajes de entrada nos dieron el dominio del tiempo, ahora lo que vamos a hacer es convertir ya esa forma polar que tenemos al dominio del tiempo. ¿Cómo? Multiplicando esa magnitud que tenemos ahí, que es un valor de ms, por raíz de 2 para que nos dé su valor máximo y aplicar la forma senoidal para el ángulo. Ahí tenemos que 54.76 voltios a un ángulo de 41.17 para encontrar en su forma en el dominio del tiempo. Decimos que es entrada, de entrada, que es un valor instantáneo de voltaje, va a ser igual a raíz de 2 por 54.76 por el seno de omega t, que ya lo sabemos, lo hemos calculado, más el ángulo de desplazamiento que queda igual que de 41.17 grados. Y entonces esto nos va a dar raíz de 2 por 54.76 nos da 77.43, seno de 377t más 41.17. Con esto ya hemos visto que para resolver cualquier circuito tenemos que estar claro de lo que son las principales leyes de la aplicación en los circuitos eléctricos, como son la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm y otras, ya que de ella se basa el que podamos resolver con garantía de exactitud cualquier problema que nos enseñe. Luego de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en este problema, nos dimos cuenta que a partir de ahí todo era asuntos matemáticos, resolver ecuaciones, resolver problemas con números complejos, que debe ser de su conocimiento a estas alturas. No obstante, les optamos a todos los que están un poco retrasados o están un poco han olvidado lo que es esta operación con números complejos, que hagan un refresh en su mente y estudien las operaciones con números complejos que les serán de gran utilidad en este curso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.